Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profesora. Hola ¿Cómo doctora, ¿qué tal? andan? Hola, Bueno, bueno, espero estén muy bien. Les cuento un poco la idea, ¿sí? Voy a comenzar con un tema que de alguna manera nos había quedado pendiente la semana pasada, que tiene que ver con el tema parasitosis, ¿sí? Vamos a proponer un caso clínico, ¿sí? Una parasitosis intestinales, podríamos acortarlo directamente. Y vamos a empezar con un caso clínico y después van a continuar con Luis con parte de lo que es el cronograma de hoy. Así que si les parece, ahora les voy a compartir. Como siempre, después compartimos el link y el video de la clase. Díganme si se ve. ¿Se ve? Ahí justo Celeste te veo en cámara. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, Sí, Doc, se se ve ve. ¿Listo? doctora. Entonces, a ver, vamos a comenzar. Les propongo este caso clínico, más allá de saber, ¿sí? Cuál es el tema y cuál es el tema que vamos a abordar hoy. Vamos a plantear esta situación clínica. Concurre al consultorio una nena de 4 años, ¿sí? Es una nena previamente sana, sin antecedentes personales patológicos, tampoco antecedentes familiares relevantes, y esta nena refiere dolor al orinar. Muchas veces vieron que nosotros tratamos en el contexto de lo que es el paciente pediátrico. Capaz que ellos pueden llegar a decirte en este caso que sí, que les duele al orinar o les duele al hacer pis. Muchas veces vieron que ellos también hay que tratar de como de decodificar, ¿no? Porque muchas veces te dicen me duele, me pincha, me arde al hacer pis, ¿sí? Bueno, frente a esa consulta, en realidad, a ver, ¿qué? Obviamente ahora vamos a revisar a la paciente, pero muchas veces siempre uno, uno podría pensar, quizás cuál es el primer diagnóstico que se les viene, ¿no? A la cabeza como para decir, bueno, en una paciente de 4 años que dice que le duele al orinar, ¿qué es lo primero que tendrían que descartar? Infección Infección urinaria. urinaria. Una infección urinaria, exactamente, ¿no? Después planteamos, y de hecho vamos a plantear diagnósticos diferenciales, ¿sí? Eh, que de hecho, si tú ves con 4 años, ¿qué tipo de infección urinaria podrían plantear? ¿Qué les parece? ¿Alta o baja, si tuvieran que decir? Baja. Sí. ¿Qué dato quizás no nos está diciendo que hablaría sobre todo a favor de una infección baja? Que no tiene la paciente. Ya lo Dolor. voy. Fiebre puede ser, No tiene doctora. fiebre, tal cual, no tiene fiebre, ¿no? Ese y ahí los voy leyendo, tal cual, ¿no? Por lo menos no lo dice, digo, porque incluso como para que vayan pensando, como anticipándose, que eso sería algo que les preguntaríamos rápidamente, en este caso, por ejemplo, a los padres de esta nena. ¿Tuvo fiebre? ¿Algún otro síntoma acompañante? ¿Sí? En este caso los papás nos dirían que no. Nosotros vamos a revisar a la paciente está en buen estado general, como decimos, está febril y no hay historia de fiebre. Vos irías a buscar, está muy bien lo que comentás, los estoy leyendo. A ver, cuando nosotros revisamos a la paciente está, como les decía, sin fiebre, está normohidratada, hemodinámicamente compensada, la auscultación respiratoria es normal, cardíaca es normal, el abdomen está blando, depresible, indoloro, tiene ruidos positivos, no impresiona visceromegalias, no hay, de hecho, eh, descartaríamos, no hay ningún tipo de puño percusión, nada que nos deje dudas. Y lo que sí, cuando la revisamos, podemos notar en el área de los genitales, ¿sí? En el área de la vulva, un ligero eritema, ¿sí? El resto, o sea, genitales sin particularidades y el resto es normal. Entonces,
A ver, frente a esta consulta, uno diría, bueno, a ver, ya plantearon, ¿no? Yo tengo que descartar infección urinaria por la sintomatología de la nena. ¿Y qué otros diagnósticos diferenciales se podrían plantear después de que la están revisando? Candidíase. A ver, perdón. Candidíase. A ver, Andresa, está bien. Quizás, mira, podríamos, quizás, a ver, en realidad como ampliar una cuestión más, pensarlo, por ejemplo, en que la niña puede llegar a tener, de hecho, podríamos preguntarle, ¿no? Si la mamá vio algún tipo de flujo, ¿no? Si vio algún tipo de flujo y manchó la bombacha, ¿no? Porque, a ver, uno podría decir que quizás tiene una vulvitis la nena, ¿no? Y en este caso, lo más frecuente que ocurre es que sea inespecífico. ¿Por qué podría llegar a tener esa irritación? ¿No podría ser como una reacción alérgica a algún producto que están utilizando, algún Está muy bien, jabón? Julia. De hecho, quizás vas a lo que podría ser bien como inespecífico, a pensar, por ejemplo, ¿no? Está muy bien lo que decís. De hecho, tendríamos que preguntar. Disculpen, ¿eh? Esperen. Ahí los estoy leyendo. Por ahí plantean, por ejemplo, que esto puede tener que ver con la mala higiene. Y está bien pensado, ¿no? El contexto de la higiene o lo que vos planteas, Julia, ¿no? De haber quizás empezado a usar, no sé, un jabón distinto. Por eso preguntamos, esto parece como muy, ¿no? El Por ahí tema de, por rascado claro, también, y de hecho, por Pedro, ese rascado se le dice. rascado, ese rascado, ¿a qué puede? Que por ahí lo escribieron, ¿eh? Parásitos, Claro, oxyuros. claro, Claudia, tal cual, ¿sí? Parásito. Es un poco el pensar y un poco la idea de este caso clínico es que planteemos los diagnósticos diferenciales. Sabemos que hoy estamos hablando de parasitosis y esa sería un poco la explicación de presentarles este caso, ¿no? Cómo llegamos a que esta paciente puede tener estos síntomas en el contexto de la clase de hoy de nuestro tema, que es la parasitosis. Hola, Vani, hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Creen que es frecuente parasitosis en consultorio, en un consultorio de medicina general, en una demanda espontánea? ¿Qué opinan en Argentina? Sí, sí, es normal. Sí, Pediátrico es de sí, todo muy el día. frecuente. Pediátrico sí. Me parece Ok, también que sí, profesor. Incluso yo ya vi en los CESAC que estoy muchas alteraciones de eosinofilia, y también puede ser un indicador de parasitosis. Casi todos los pacientes que vi, los estudios apuntaban eosinofilia. Bien. eosinofilia, ¿sí? Eosinofilia, ¿eh? Sí, tal cual. ¿Eh? Es una de las cosas que si vemos un hemograma completo, que venga con la fórmula leucocitaria, ustedes podrían pensar que por ahí es la orientación a una parasitosis. Una anemia crónica podría ser una orientación a una parasitosis, ¿sí? ¿Y por qué piensan que esto pasa todavía? Porque eso es lo interesante. ¿Por qué tenemos todavía Puede estas cosas? ser cuestiones de hacenamiento, tipo, eh, ay, no sé, también como que los alimentos sí son bien higienizados y las personas viven en condiciones de hacenamiento adecuadas. Vos sabés que, Julia, que por ejemplo, si vos me decís, viven en hacinamiento en el tercer mundo, por ejemplo, no sé, una familia muy numerosa viviendo en muy pocas habitaciones, ¿no? Eso sería hacinamiento. Esa parasitosis no estaría. Porque, y sin embargo, si por ejemplo tendríamos un paciente con tuberculosis, casi todos los que estarían adentro tendrían tuberculosis, ¿no? Ahí escribieron, Tiene que claro, ver sí. o sea, los chicos de esa edad están muy frecuente en lo que es la tierra, no se lavan las manos, se llevan toda la boca. Ok, ¿y Claro, cómo el llega? contagio suele ser más en No los tiene jardines, ¿no? costumbre de usar antiparasitarios también. No se usa, digamos, con ninguna frecuencia. Por lo menos los pacientes que yo revisé y vi, no tienen costumbre de tomar un antiparasitario una vez al año, por ejemplo, nada. Bueno, Ahí esto escuchamos, es es interesante lo que interesante, decís y es ahora lo vamos discutible. a Y me hablar. encanta Sí. la tonada porque obviamente no es argentino.
Y eso revela de que en algunas partes del mundo se hacen tratamientos sin sintomatología, así como una especie, no sé, llámenle como quieran, quimioprofilaxis o lo que quieran, pero lamentablemente lo tenemos porque todavía no estamos haciendo las cosas bien desde el sistema, si quieren, no sé, sanitario no tanto, porque a veces la parte de la sanidad propone que todos tengan agua segura y después las infraestructuras o la agenda política no es una prioridad, ¿eh? Las excretas es uno de los gran problemas que tiene Argentina. Muchos barrios que en los impuestos municipales dice barrio residencial y no tienen cloacas, ¿sí? O sea, los desagües van a un pozo, ese pozo se contamina las napas del agua y después, justamente cuando van a sustraer el agua con bombas, terminan extrayendo justamente los huevos del parásito, ¿eh? Y después así laven bien la verdura, la están lavando con agua contaminada. ¿Mm? Eso es lamentable, ¿no? Que todavía 2026 estemos hablando de esto. Eh, pero sí, es un motivo frecuente, es un motivo de consulta muy frecuente. Y si bien ustedes dijeron que generalmente viene de la mano de un niño, ojo que en el adulto también, ¿eh? No es, o sea, es verdad, es mucho más frecuente en los niños, pero piénsenlo también en el adulto, ¿eh? Porque quizás ustedes están atendiendo a mamá, papá, pero el que tiene el parásito es, el primero lo tuvo el nene y ahora es mamá, papá que consulta. Así que tengan en cuenta eso. Pero sí, es uno de los objetivos de esta clase que ustedes puedan manejar de verdad una parasitosis, ya no de la manera por ahí de un libro y aprenderse memoria, sino directamente decir, tenemos esto, tratamos. Y fíjense en que si Apolonio dice que, o da a entender que en algunos lugares esto es eh, tradicional, si quieren, o reglamentario, o de guías ministeriales, un protocolo de que cada tanto se desparasita a la población, quiere decir que son medicación bastante tranquilas, ¿no? No es que tienen efectos adversos grandes y si nos equivocamos puede morir alguien, ¿eh? Así que es importante que esto en la formación de esta facultad la tengan bien, bien en claro. Sí, Vani. De hecho, a ver, ya pensando, ¿no? Si nosotros estuviéramos en un consultorio, estuviéramos en la guardia, de hecho, si estuviéramos en la guardia, quizás un poco para descartar la infección urinaria, ¿qué pedirían? ¿No? Hablamos de, ¿Sedimento urinario? pedirían un sedimento, ¿sí? Eh, que eso, recuerden que van a poder tomar conducta rápido, digamos, descartar ese foco rápido, porque ese sedimento ustedes los van a tener en tiempo, ¿no? Pueden tener minutos, en una hora eso lo tienen y ya lo estarían descartando. Pero ahora, pensando en que tienen que descartar una parasitosis, como Oxiurius, porque de hecho es lo que una de las que plantearon, ¿cuál sería el estudio, sí, digo bien, el estudio a solicitar? El con Un hemograma. Spots puede ser. Desde Ese, Graham. a ver, el test de Graham es uno, es correcto. Coprocutivo, doctora. Coprocutivo. ¿No hay uno que se llama Coproparasitológico. test de cristalización? ¿Puede ser? No sé qué es el test de cristalización, así que me encanta decir no sé. ¿Qué es el test de cristalización? Coproparasitológico hay que pedir. A ver, entonces, por ahí dijeron, ¿el coprocultivo para qué sirve? En este caso, si sospecho de una parasitosis, yo podría solicitar un coprocutivo y, digamos, un análisis de las heces del paciente y podría ver los bichos ahí, los patógenos, ¿no? A ver, pero el coprocultivo es el estudio que investiga qué germen, Bacterias. bacterias, ¿sí? Yo quiero que tengan en cuenta algo, porque pasó en el último final, que justo se tomó una pregunta en el final ¿Cómo de carrera. estudiamos a los parásitos en un bebé? Ok. Y fíjense que si ustedes hacen una orden que diga coproparasitológico y se la dan a los padres y los padres van al laboratorio y el laboratorio le va a decir, bueno, mira, este frasquito, cuando leen la receta, esa receta queda inválida, ¿sí? O sea, para que vean que si nosotros nos equivocamos en algo que queremos buscar y es otra cosa, ya está, o sea, perdimos un montón de tiempo. El paciente seguramente fue muy temprano a sacar turno al laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes quieren ver una bacteria, ¿sí? Como en una disentería, ¿cómo tomaríamos la muestra? ¿La tomamos seriada todos los días en la casa o no?
Un Clostridium, por ejemplo, que es muy frecuente que nosotros mandemos a hacer eh, el análisis para determinar la bacteria. ¿Cómo tomamos? ¿Cómo tomamos una muestra de materia fecal, chicos? Me están asustando. Para ver si hay una bacteria o no. ¿La hacemos todos los días o la hacemos en un momento solo? En un solo momento. En un solo momento, con un hisopo, ¿sí? Claro, a ¿Qué le diferencia decimos? del parásito, que ahí sí es seriado. Claro, pero ya no estaríamos buscando bacterias, estaríamos buscando parásitos. Y justamente son 7 días, como dijeron algunos, para tratar en lo posible de aumentar el rédito. ¿Por qué hago 2 hemocultivos? ¿Porque uno no sirve? No, para aumentarle el rescate de la bacteria. El parasitológico seriado justamente queremos enganchar al parásito. Pero si nosotros no nos equivocamos y ponemos la palabra coproparasitológico en una receta queriendo pedir un parasitológico seriado y el test de Graham, esa receta está mal hecha y el paciente no se hizo el estudio. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda con esto? Pues no se pueden equivocar con esto después que lo charlamos, a eso es lo que voy. Yo, ¿Sí? Ok. Sí, Celeste, Celeste, si yo... cuando decinos, pido sí. el copro cultivo es para ver bacterias. Exacto. Y el parásito, o sea, ¿cómo tendría que pedir en la guardia para ver Ay, parásitos? en la guardia, primero que no lo vas a pedir porque te van a sacar carpiendo el laboratorio. Además que tampoco lo podrías hacer porque son 7 días, tenés que aumentar un montón Claro. la posibilidad de rescate. Pero es parasitológico, seriado más test de Graham. ¿Sí? Ah, ok. Ahí tienen los dos. Así se escribe en la orden, ¿sí? Parasitológico seriado, que de hecho, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué pedirlo seriado? Ven que acá dice, fíjense, durante 7 días, unas semanas lo recomendado. ¿Por qué? ¿Por qué tantos días? Porque muchas Para veces aumentar la posibilidad de Por la- rescatar un parásito. Falso negativo. Porque es difícil la pesquisa. Exacto, porque es difícil engancharlo, si quieren decir, ¿no? Entonces uno busca, como decía Luis, aumentar el rédito, la posibilidad. Exactamente. Claro, está muy bien lo que están planteando, ¿no? Entonces, pero es importante porque cuando ustedes dicen esta palabra coproparasitológico, da a malas interpretaciones. Eso cuando llegue quizás a una persona, ¿qué le tiene que dar, ¿no? A los padres? O sea, ¿le hace el coprocultivo? ¿Qué le hace? Entonces, para no dejar, para que quede claro y para que esa receta esté bien hecho, cuando ustedes sospechan, como planteaba Luis, por ejemplo, en el caso de tener que pensar en una bacteria, van a pedir el coprocultivo. Y eso, saben que es como un frasquito, en realidad es más un tubito, ¿sí? Que va a tener un hisopo y ustedes van a tomar, de hecho tiene un cultivo que por ahí uno de los compañeros lo ponía, es un tubito que tiene en la parte inferior, ¿sí? Un medio de cultivo. Ustedes tocan la materia fecal y eso ya directamente se pone en ese medio de cultivo. El parasitológico, cuando ustedes pidan, de hecho van a pedir parasitológico, seriado y test de Graham, ¿qué les van a dar a los papás? De hecho, le van a dar 3, es muy probable que les den, a ver, necesitamos frascos con formol, que es donde ustedes van a colocar en uno de ellos el pedacito de materia fecal, lo ideal es 1 por día, ¿sí? Podrían ser más, ¿eh? Si ese chico tiene más diarrea, digo diarrea, pues sería una de las probables, por qué lo estaríamos pidiendo. Vamos a poner materia fecal. Y después lo que están planteando es el test de Graham, que ahí en realidad puede llegar a ver quizás que podría llegar a ser o el escobillado o el test de Graham. Son 2 formas en realidad, porque una sería, fíjense, ¿ven? Uno podría utilizar una gasa, ¿sí? Que pasa alrededor del margen anal y eso también se coloca en el frasquito, o lo que podrían llegar a ver, que es una cinta, ¿no? Cinta adhesiva que también se pasa a través del margen anal y eso también después se coloca en el frasco. Siempre decimos, nunca jamás va a ser la cinta en un adulto, chicos, ¿no? O sea, porque así no se olvidan, si no sería depilación definitiva. En serio se los digo, porque más de una vez pueden llegar a hacer, ¿vieron el bautismo del R1? Que los van a hacer eso. No se hacen adultos, ¿sí? Que de hecho una de las chicas preguntaba cómo lo pedimos en un chiquito, ¿sí? En uno más chiquitito. En general lo que hacemos, la verdad, la mayoría de las veces, por lo menos por eso los chicos estamos muy acostumbrados a pedir la gasa,
¿sí? Y después es muy probable que le den un frasco, ¿sí? Vacío en realidad, ¿vieron? Uno de los de tapa roja, porque el último día, cuando los papás van a entregar, ¿sí? Los dos frascos, pueden colocar un trozo de materia fecal y hacer un examen en fresco, ¿ven? Eso podría ser, por eso sería una tercera muestra que podrían llegar a ver y por eso que les puedan llegar a dar 3 frasquitos con formol, 2 de ellos con formol y uno en fresco. Este estudio, como decimos, va a durar 7 días, porque la eliminación parasitaria no es continua y uno lo que busca es aumentar el rédito. Y fue muy interesante porque ustedes ya lo fueron planteando, ¿no? Acá están planteados, o sea, nosotros les planteamos una niña que llegaba en el contexto de ardor al orinar, que muchas veces esto tiene que ver, en este contexto, tiene que ver con que seguramente se rasca, ¿y por qué se rasca? ¿No? Porque las formas parasitarias, ¿sí? Que vieron que muchas veces cuentan los papás que a la noche, ¿no? Que los chicos ¿qué hacen, no? Bruxean a la noche o están muy irritables, duermen mal, porque de hecho uno puede ver las formas parasitarias, ¿sí? Los podés ver, de hecho puede ser un motivo de consulta directamente que te traigan las formas. Esto, para que no se olviden, vieron que los Oxyurus son los chiquititos, ¿no? Como el granito de arroz. Yo digo que hoy nadie come arroz porque esos son los chiquititos. Y el otro que siempre hay que pensar, ¿cuál es? Además de Oxyurus, el más frecuente. Ascaris. Ascaris, exactamente, que ese puede ser más grande, hasta mucho más grande, ¿no? Que siempre leemos en los libros. Y es muy interesante las formas clínicas, de hecho, en realidad las formas de presentación. Hablaron, por ejemplo, dijeron, ¿no? Una de las grandes causas, ¿no? En el contexto de estudiar un paciente, por alguna causa le pediste que los estés estudiando, le pediste un hemograma y encontrase eosinofilia. En el caso de que los eosinófilos estén aumentados, uno pensaría, por un lado, en parasitosis, ¿y cuál es el otro diagnóstico a pensar? Porque de hecho le preguntás a los papás. Alergias. Alergias, antecedentes de asma, de atopía, ¿no es cierto? Son como las dos grandes cosas los dos grandes diagnósticos que hay que pensar. Y después están viendo por ahí, ¿no? Y ahí abajo estos últimos renglones. Por ejemplo, muchas veces lo hemos hablado. ¿Se acuerdan que muchas veces cuando estábamos en pediatría, los que ya cursaron, cuando hablamos de diarreas agudas, que capaz que en diarrea aguda no pensás quizás en estos agentes, ¿sí? Pero sí en la diarrea crónica sobre todo, ¿no? O en el dolor abdominal crónico, en el dolor abdominal recurrente, o en un chico que esté con regular o mal progreso de peso, ¿sí? La anemia que mencionaba Luis. Entonces, son quizás las manifestaciones y también, porque acá se los voy a mostrar, esperen, antes, ahora vuelvo a eso. ¿Ven? Muchos son asintomáticos de nuestros pacientes, ¿eh? Muchos pueden no presentar y muchas veces, a veces quizás venir la consulta o por un hermano y por eso terminar tratando y eso no quiere decir que el paciente no tenga esa parasitosis. A ver, llegan a ver, esto está muy chiquitito. Ah, miren, ¿se agrandó? ¿Lo pude agrandar? ¿Se ve? Sí. Tenés que mostrar la foto también, Vani, ¿eh? La La otra tenemos foto. que cargar. La tengo Ah, ¿no que la tenés ahí? cargar. No, Ah, no la quiere incorporar en la clase la doctora. Pues es una para. clase, a ver, qué mejor mostrarle a los futuros profesionales y colegas fotos reales, ¿sí? Que mandan los padres al celular del Nos médico manda diciendo, las mira lo fotos, que sí. le salió al nene. ¿Qué dio, chicos? ¿Positivo para qué? Enterovirus. La cantidad que tienen presbicia, tremendo. Yo no hice Enterobium esto. vermicularis. Enterobius. ¿Y cuál es? ¿Cuál es este? Oxiurus. Ok, Doc, muy bien, muy bien. Entonces, ¿sí? Un poco para que recordemos, ¿no? A ver, la droga de elección es, ¿no? Lo que estamos leyendo, mebendazol, ¿sí? Vamos a acordarnos, o sea, obviamente van a después ustedes repasar, tranquilos, ¿se acuerdan? Giardia, por ejemplo, cuando estudiábamos, sobre todo
diarreas crónicas, ¿no? Malabsorción, que uno tendría que pensar en el germen. Pero en este caso, nuestro paciente es positivo para Oxyurus. La droga de elección es el mebendazol y de hecho uno hace mucho diagnóstico diferencial con Ascaris. Entonces, fíjense cómo es el esquema, ¿no? Damos mebendazol 100 miligramos, una dosis, ¿sí? Y vamos a ponerle que damos hoy jueves, ¿sí? Esto se va a repetir a los 14 días. Entonces, en general, uno anota en la receta así, bueno, se la das hoy jueves, pones la fecha 30 de abril, el jueves que viene no, al otro jueves pones la fecha, tienen que volver a tomar. Y de hecho, aclaramos tienes, porque ¿quién tiene que tomar? ¿Solo nuestro paciente? Los No, el familiares. grupo familiar. Todo, exactamente, Familiar. todo el grupo conviviente, ¿no? Exactamente, todos, ¿sí? Ese tratamiento es familiar, todos los que vivan. De hecho, hay que hacer tratamiento, ¿no? Tratamiento, mejor dicho, sí, en realidad lo que tenemos que hacer es el lavado de las sábanas, ¿no? De hecho, uno también les dice a los papás, mira, cortarles las uñas bien a los nenes, o sea, que haya una buena higiene, ¿no? De uñas, de manos, hay que lavarla bien la ropa, hay que lavar las sábanas, en lo posible planchar lo que se pueda, la ropa interior, todo eso hay que recalcarlo a los papás. Y vamos a tratar de incorporar el otro tratamiento que siempre queremos que tengan como bien, no digo que todos, pero sobre todo estos dos, que el segundo es cómo tratamos Ascaris, que fíjense en que la droga es la misma, ¿sí? Pero miren el esquema, es diferente. Es mebendazol, la dosis es la misma, son 100 miligramos. De hecho, acá, chicos, es 100 miligramos para todos, ¿sí? Acá no hay distinción entre los pediátricos y lo que es el adulto. Entonces, pero fíjense en que Ascaris es 100 miligramos, se da cada 12, o sea, dos veces por día, y se da 3 días. O sea que, por ejemplo, en este caso sería, por ejemplo, si tomamos hoy de referencia, jueves, viernes, sábado, ¿sí? Y sería como lo mismo que habíamos planteado antes. Mira, el jueves que viene no arranques, arranca el otro jueves. Y también son estos 3 días, cada 12 horas. Todo el tratamiento de toda la familia. Que de hecho, siempre estuvo bueno esto que mencionabas, perdón que no recuerdo quién fue, cuál de los compañeros mencionaba esto, de que en muchos países se hacen estos esquemas de alguna manera, esta desparasitación, ¿no es cierto? Que claramente tiene que ver con la prevalencia de la parasitosis, ¿no? Si ustedes tuvieran que proponer un esquema para hacer que de alguna manera cubra los dos germes, o sea, los dos parásitos, ya sea Enterobius o Ascaris, ¿cuál es el esquema que tenés que hacer para cubrir los De dos? Ascaris. De Exacto, Ascaris. exactamente, ¿sí? Exactamente, porque de alguna manera, fíjense en que las dosis que te proponen o sea, es más simple, ¿no? Menos tomas el tratamiento de Oxyurus. Nosotros siempre lo que les vamos a decir es que, excepto que los papás, por eso Luis decía, o sea, que les carguemos las fotos, porque, a ver, muchas veces los papás te traen la forma parasitaria, la ves, listo, ya está, se trata, ¿no? O te dice, vi estos parásitos con estas características y directamente lo tratás. Y si no, la recomendación siempre fuerte es hacer el parasitológico, ¿eh? Que hablar con los papás porque a veces medio que no quieren juntar la materia fecal y demás, pero es importante para nosotros. Doc, Sí, una consulta. Yo justo quería hacer esa pregunta. En el caso de que venga el padre y diga que le vio al nene, ¿lo podemos sí, tratar o tenemos que ver sí sí, o sí no, el no. parásito? A ver, si te lo describe, ¿viste? Por eso siempre yo digo de que hoy nadie va a comer arroz. Que si te dice, son gusanitos chiquititos, listo, ya está, tratalo. Ah, Exactamente, tratalo. Capaz que te sí. vas a ver, como planteaba el compañero, ¿viste? En el contexto de eosinofilia o, por ejemplo, un chico con mal progreso de peso y hacer el parasitológico. O diarrea crónica, ponele, Ujú. hacer el parasitológico. Porque si no vas como medio a ciegas, ¿no? Ok, Entonces es mucho más prolijo. gracias. Pero como dice Luis,
súper frecuente, es una consulta súper frecuente. Y esto tiene que ver con esta problemática que estamos diciendo y es muy interesante porque no la piensen solamente en el contexto de vulnerabilidad social, ¿eh? ¿Me entienden? Esto atraviesa a todos. Luis dijo, en los barrios no hay agua potable, o sea, en los barrios es todos los barrios donde no hay agua potable. Bueno, antes de continuar, quería decir algo que me quedé pensando. Tenemos varias clases todavía, no queda una sola clase, ¿eh? Ah, varios se habían dado cuenta. Me dijeron, queda una sola clase la semana que viene y casi que me agarro la cabeza porque era No, como... quedan dos, quedan dos. Claro, en lo que sería PS tenemos la clase del 5 y del 12, clases normales, y en medicina familiar tenemos 7 y 14, y el examen es el 19, ¿eh? Así que no está tan mal el programa, ¿eh? No está tan acotado. Bueno, como siempre le decimos con Manina, la idea de las clases es que sea lo más parecido a lo que hacemos en el consultorio y ustedes tienen que imaginarse que les va a tocar a ustedes este paciente y que puedan de alguna manera... Perdón, Luis, mira, sí, perdón para cerrar, porque sí, me preguntaba Enrique si el test de Graham se solicita a pesar de no tener prurito. Sí, 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 lo pedís igual. Sí, tal cual. sí. Entonces, la clase que vamos a ver ahora es, piénsenla ya como médico. Si usted dice, no, no, para Luis, me perdí, o no sé, Vanina, no sé, yo no me animo a hacer esto, lo tenemos que charlar, ¿sí? Porque este es otro motivo frecuente en el consultorio, tanto de niños como de adultos. Así que vamos a partir con un caso clínico para empezar a razonar un poquito y no solamente hablar del tema que nos compete hoy, que es enfermedad celíaca, pero quiero que abramos un poco el abanico porque enfermedad celíaca, lamentablemente los médicos lo pensamos cuando viene un paciente delgado que le cae mal una pizza y tiene diarrea o cuando come fideos. No De es tan hecho, así. Luis, perdón, o Sí, sea, nos quedó, porque a veces ustedes vieron que, o sea, este es como le dijimos el primer día, el programa de medicina familiar, si bien obviamente hay temas que nosotros tratamos, dijo que el mebendazol, eh, a ver, en la bibliografía no hace distinción en general en cuanto al peso, ¿eh? Y son 100 miligramos para todos. Dijo tal que cual. en menores de 30, aparte, sabés que ahí lo interesante, Beatriz, es, eh, a ver, La ¿cuál será la concentración. concentración? Claro, Si ¿cuál es, será la concentración? si es en un CAPS, debería ser 5 mililitros, 100 miligramos. Ahora, Porque si lo que le está haciendo es duplicar la dosis en un y adulto, por ejemplo. duplicar la dosis en el adulto. Y ahí en realidad entras, porque, a ver, hay algo, miren, es interesante, porque esto, yo me acuerdo siempre, Luis, que lo hemos hablado y vos lo decías el otro día. Si vos lees del prospecto de un famoso mebendazol, mebendazol, ya entiendan a dónde voy, plantea esa dosis, ¿eh? Pero la bibliografía no dice eso, y ahí es donde uno se vuelve crítico, ¿no? Digo crítico en el sentido de decir, pará, ¿dónde está escrito eso? ¿No? Este es el TRAPS, es el TRAPS del ministerio y es lo que nosotros les transmitimos porque el TRAPS tiene que ver con bibliografía del Ministerio de Salud, ¿eh? Así Beatriz, que por ahí lo que estaría bueno, porque me encantan estas dudas así, si podemos saber si por ahí qué concentración tiene el jarabe que están dando, ¿sí? A ver, en 5 mililitros, cuántos miligramos tiene, por pero eso, porque así, Luis les plantea el fármaco que está en el contexto hospitalario y este, por ejemplo, que yo les digo, el que empieza con que es una marca comercial que está ampliamente distribuido, de hecho van a ver que hay uno que es compuesto también, que en compuesto, realidad sí, lo que hace es aumentar la dosis. tal cual. Y cuando ustedes lean la indicación van a ver que te plantean el doble, Doc, consulta. Entonces, para ¿sí? que quede claro, son 100 100 miligramos, miligramos, 100 100 miligramos. miligramos, Por Un dosis. ejemplo, comprimido tiene 100 miligramos. exacto. Ok. O, como dice Luis, el que está y van a encontrar ustedes en los distintos centros de salud serían 5 mililitros de la Pero bueno, concentración del jarabe que hay. siempre mirar la Siempre, concentración. siempre miren la concentración. Por eso, o sea, vos si vas a indicar un jarabe,
Y mañana ustedes cuando vayan a trabajar, de última te acercás a farmacia y decís, tenemos mebendazol, ok, ¿de qué concentración tenemos? Y vos ahí te asegurás, ¿sí? Si tenés 5 mililitros, 100 miligramos, sabés qué le vas a dar. Y de hecho saben que usamos mucho jarabe para toda la familia, en realidad, porque muchas veces es práctico. Un jarabe tiene 30 mililitros en realidad. Entonces, a Tal veces cual. con 2 frasquitos te realcanza para incluso el tratamiento, por ejemplo, de Oxiurus, va a andar bien. Y el ministerio compra mucho más de jarabe que en comprimidos, así que casi siempre hay mucho más jarabe que comprimido. Y lo último, sí ya arrancamos, perdón, digo, en el contexto de que vamos a hablar ahora de celiaquía, es recontra común en un paciente que vos estás estudiando, por ejemplo, por mal progreso de peso, les pongo el ejemplo de un niño, mal progreso de peso, eh, descartar parasitosis y descartar celiaquía sería, pero es súper, nos quedó justo, Luis. Doc, ¿puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. En los adultos, ¿cuál sería la dosis? La misma, por eso es fácil el 100 tratamiento. miligramos para todos. O sea, la bibliografía no hace distinción entre niños o sea, paciente pediátrico o paciente adulto. Lo único que vos vas a encontrar con respecto al mebendazol, quizás, que lo hemos hablado a veces con Luis, es en cuál es la población más pequeña a usar, que algunos te dicen que menores, cuidado con menores de 1 año, por ejemplo, que lo hemos hablado con Luis alguna vez. En algunos te dice 2, pero la verdad que mayores de 1 año lo usamos. Es una droga muy segura, se utiliza muy poco, es raro que tengan un efecto adverso por la medicación, muy raro. Muy poco, digamos, en el tiempo. Fíjese que cuanto mucho lo repetimos a los 14 días, como mucho lo usamos 3 días, o sea, normalmente no van a tener, es más, ni se van a enterar de un efecto adverso del mebendazol. Bueno, vamos a partir de un caso clínico a ver qué les parece. Van a ver que muchas veces en un examen y después en la vida profesional, nosotros vamos a pensar en varios diagnósticos diferenciales y después en un presuntivo. Casi siempre el razonamiento médico es así. Viene un paciente, me duele la panza, ustedes piensan cólico biliar, cólico renal, diverticulitis, etcétera, etcétera, y así van pensando hasta que solicitan algún examen complementario para pensar finalmente en un diagnóstico presuntivo. Este motivo de consulta es bastante frecuente y se repite también a esta edad. Imagínense que vamos a atender a una paciente femenina de 34 años que va a consultar por dolor abdominal generalizado de larga data. Vamos a poner que larga data son meses. La paciente no tiene fiebre, refiere dificultad para aumentar de peso, deposiciones que por lo general son de tipo diarreicas, ¿sí? Y en el examen físico, todas estas abreviaturas están legalizadas, si quieren llamarlo así. Hay algunas abreviaturas en medicina que la podemos utilizar. Por ejemplo, no sé, el paciente está en buen estado general, está febril, buena mecánica respiratoria, buena entrada de aire bilateral, ruidos, sin ruidos agregados, saturación 99%, R1, R2 en 4 focos, silencio sin presiones libres, normotensa, abdomen distendido, depresible, levemente doloroso y ruidos hidroaéreos aumentados. ¿Sí? Ahora vamos a pensar primero en diagnósticos diferenciales. ¿Ok? Porque ustedes ya saben que esta clase es celiaquía y obviamente van a ver la cantidad de veces que nos equivocamos. Así que pensemos diferenciales. ¿Qué puede tener esta chica con esta clínica? ¿Qué se Síndrome nos de ocurre? intestino irritable, Colon irritable, ¿ok? Bueno, Colitis ulcerosa, Gastritis. enfermedad de ¿Algún Crohn. síndrome de mala absorción? ok, poner un síndrome de mala absorción, pensá que es muy ¿Es abarcativo. enfermedad de Whipple? Enfermedad de Whipple, poco frecuente, pero está bien, son diagnósticos diferenciales, está bien que se te ocurra eso, y eso es lo que queremos, porque me dicen enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, está bien, son diagnósticos diferenciales, no son lo SIBO, más... SIBO, bueno, muy de moda, ¿sí? El SIBO, ahora después vamos a charlar un poco del SIBO, la gente es como que se obsesiona con el SIBO. parasitosis La también. intolerancia, tipo intolerancia a lactosa, algo de Bien, eso. intolerancia a la lactosa, dijeron por ahí, uno más, que no me acuerdo qué dijeron recién. ¿Qué dijeron? Intoler- Parasitosis. Parasitosis, ok. Esos son los diagnósticos diferenciales, ¿ok? Nosotros cuando decimos, bueno, tenemos esto, ahora vamos a ir a solicitar algún examen complementario para achicar ese pensamiento. Ahora
no, no es que le vamos a mandar a hacer una videocolonoscopía, porque sabemos que la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, de todo lo que pensamos, no es lo más frecuente. ¿Estamos de acuerdo, no? Doc, Sí. Sí. otro dato positivo sería si la paciente tuviera dermatitis herpética, ¿no? Si la paciente tendría dermatitis herpética, ¿cuál sería el diagnóstico presuntivo? Que eso no te escuché. Celiaquía. Ok, sí, vamos a ver que la celiaquía en realidad no es este cuadro típico que la vemos. Nos comemos un montón de enfermedad celíaca, esa es la verdad, porque no la pensamos. Pero sí, también, sí, manifestaciones dérmicas está justamente descripta en la enfermedad celíaca. Cuando estamos en un ambiente en que nosotros tenemos que solicitar exámenes complementarios, vamos de lo más frecuente a lo menos frecuente. ¿Sí? Si no, imagínense que a todo paciente que venga con, no sé, una masa en la piel, en vez de pedirle una ecografía, le pedimos una resonancia magnética. No, no, no actuamos de esa manera. Vamos de lo frecuente a lo infrecuente. Cuando hablamos de enfermedad celíaca, y me acuerdo perfectamente de las clases de medicina interna, de hecho en mi hospital dan enfermedad celíaca para los alumnos de medicina interna, creo que se plantea de un punto de vista muy teórico y muy poco práctico. ¿Y por qué les digo esto? Todos sabemos que se causa por una reacción autoinmune que hace el aplanamiento de la vellosidad. Eso ya todos ustedes lo tienen claro. Y que el problema es el trigo, la cebada, el centeno y en Argentina la avena. Eso está de acuerdo. Pero yo quiero ir avanzar un poquito más para que ustedes lleven todo esto a una práctica de consultorio. Ustedes estudiaron que el diagnóstico lo podíamos hacer con endoscopía, que se podían pedir anticuerpos. Hoy en día existe un estudio genético, ¿sí? Que son esos dos genes, el DQ2 y el DQ8. ¿Es caro? Sí, recontra caro, ¿sí? Solicitar estudio genético en Argentina es costoso. Y hay muchos genes que ni siquiera se confirman en Argentina, se mandan a Estados Unidos a confirmar, o sea que eso obviamente que es todavía más caro. Entonces, si bien está, no es una herramienta que la utilicemos nosotros en el consultorio. Déjenlo para el especialista, para el genetista, etcétera, etcétera. Pero no para nosotros, pero sí quiero que la tengan en cuenta para poder razonar todo lo que vamos a ver en la clase. ¿Qué pasa con el tema de la avena? La avena en realidad, en la avena pura no tendría ningún problema, la podría comer un paciente celíaco. El problema es que en Argentina la manera de procesar y resguardar la avena tiene una fuerte contaminación, ¿sí? Y ahí viene la palabra también contaminación cruzada en una enfermedad celíaca. Ahora siempre pensamos, bueno, si tenemos aplanamiento de las vellosidades intestinales, voy a absorber menos proteínas, menos vitaminas, el paciente va a estar cansado, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa, chicos, si no tratamos la enfermedad celíaca a largo plazo? ¿Qué nos puede pasar? Que acá viene lo grave. ¿Qué puede pasar? Puede llegar a Anemia tener crónica. Bueno, está bien, nivel neurológico. también. ¿Qué más? Algo más grave. El linfoma era Desnutrición, Mal. osteoporosis. Aumenta el riesgo de cáncer, Sí. ¿sí? O sea, pero pará, che, pero era solamente un trastorno mal absortivo. No, no es un trastorno mal absortivo solamente, ¿sí? Nosotros tenemos una gastroenteróloga en el hospital que es una hermosura de persona y se especializó en enfermedad celíaca. Vos le mandás un paciente con anemia y ella en vez de pedirle perfil férrico le pide enfermedad celíaca. Es tremendo. Siempre la cargamos por eso, porque cuando le presentamos un paciente por ahí de difícil manejo y demás, lo primero que nos dice es descartar la enfermedad celíaca. Eh, Muchos trastornos crónicos nos podemos pensar en una enfermedad celíaca, pero lo que quiero que tengan en cuenta es que no es solamente absorbo pocas vitaminas y ya está. ¿Qué pasa con la epidemiología? ¿Es frecuente? Es la patología genética más frecuente de la medicina interna, ¿ok? La más frecuente. El problema es que hay largos periodos de tiempo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico. Esto tiene que ver con dos cosas, con el desconocimiento en los profesionales de la salud, pero también en los errores de métodos diagnósticos, ¿sí? Que justamente eso es lo que hoy quiero que podamos ajustar y que a ustedes ya no les genere ningún tipo de dudas. Fíjense en que es una de las enfermedades muy frecuentes a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica.
Como casi todas las patologías autoinmunes, mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. La relación es 3-1. Y lo más importante que se tienen que llevar de la clase es que la enfermedad celíaca se presenta frecuentemente sin síntomas gastrointestinales. ¿Ok? Sin síntomas gastrointestinales. Acá les dejo un estudio, ¿sí? Que hoy no lo vamos a charlar por el tiempo que tenemos, pero este estudio, cuando lo lean, van a ver que se agarró una población de chicos entre 3 y 17 años. Por algún motivo le iban a sacar sangre, por controles de salud, por apto físico, lo que sea. Estos 219 niños mandaron al laboratorio y le pidieron, además del chequeo que le pidieron, anticuerpos para enfermedad celíaca, ¿sí? Sin saber los antecedentes, sin saber nada, solamente le sacaron sangre. De todos estos, 29 muestras dieron positivas para enfermedad celíaca, ¿sí? Ahora, el estudio estaría bueno decir, bueno, de estas 29 muestras que dieron positivo, vamos a hacer la endoscopía para confirmar, porque sigue siendo el gol estándar la endoscopía digestiva. Algunos padres se rehusaron y se hicieron de esas 29 finalmente 22 endoscopías. De esas 22 endoscopías dieron positivo. ¿Ok? O sea que no tuvimos falsos negativos. Entonces, otra cosa que quiero que redondeemos en esta clase es decir, ¿qué tan seguros son los anticuerpos? ¿Sí? Porque van a ver que tienen una alta especificidad y sensibilidad. Si bien la endoscopía sigue siendo el gol estándar, los anticuerpos nos sirven muchísimo, ¿sí? Cuando hablábamos que los problemas gastrointestinales no es lo más frecuente en la clínica, es porque tiene la teoría del iceberg. ¿Qué quiere decir la teoría del iceberg? Lo que nosotros vemos de sintomatología en el consultorio es casi nada de lo que vino experimentando el paciente a lo largo del tiempo. Y la base del iceberg es la positividad de los genes de Q8 y de Q2, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el ministerio con todo esto? ¿Es caro el estudio genético? Sí, es caro. ¿Los anticuerpos son baratos? No, pero comparado con el estudio genético es muchísimo más barato y comparado con una endoscopía es más barato también. Y nos pide que salgamos a buscar a los pacientes que posiblemente tengan celiaquía, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver también pacientes con factores de riesgo para tener enfermedad celíaca. Uno es que, por ejemplo, tengamos familiares con celiaquía, ¿no? De primera línea. Pero hay un montón de patologías más que tendríamos que ir a buscarlo, como por ejemplo el hipotiroidismo. Van a ver que hipotiroidismo se van a cansar de ver en el consultorio, ¿sí? Síndrome de Down, a ese paciente hay que solicitarle el rastreo de enfermedad celíaca. Pacientes con patologías autoinmunes, reumopatías, hay que ir a buscar la enfermedad celíaca. Estamos hablando que ni siquiera este paciente nos manifiesta algún tipo de sintomatología, y acá viene lo importante. Para manifestar sintomatología pasa mucho tiempo. Y además de lo que ya hemos charlado, recordemos que aumenta el riesgo relativo para tener, por ejemplo, linfoma. Entonces no deja de ser una enfermedad tonta de la genética que simplemente al paciente le cae mal comer trigo, cebada, centeno. ¿Se entiende? Así que a esto apunta esta clase. Dentro de la presentación clínica, por ahí a largo plazo, van a ver que, por ejemplo, en los niños pediátricos, en los niños, mejor dicho, macroscópicamente es un niño con extremidades delgadas y abdomen prominentes. ¿Dónde vemos esos niños con extremidades delgadas y abdomen prominente normalmente? ¿En qué patologías? Desnutridos en el África. Exacto, Kawasaki, puede ser, ¿sí? no me acuerdo. No, de nutrición infantil es muy común, abdomen prominente, ¿sí? Y lamentablemente, ojalá le diríamos, solamente lo vemos en África. No, los vemos acá en Argentina, ¿sí? En Buenos Aires, en casi todas las provincias, lamentablemente se siguen viendo niños con desnutrición, ¿sí? De hecho, me enteré, Vani, no sé si vos sabías, que en Argentina hay un hospital que atiende exclusivamente niños desnutridos. No sé si sabías. Ah, Lo vi yo no hace poco, que está sé, en en una quiebra. provincia, es Mendoza, es una provincia, ¿no? Está en quiebra y Eh, justamente lo que sí, pedía el médico fundador era sí. que
nada, que de alguna manera haya aportes de capital porque no se podía Tal cual. sostener. Sí, sí, sí. Y hablaba de la cantidad de niños que hay y demás, y bueno, obviamente nosotros no es tan frecuente en verlo en la ciudad, niños desnutridos, es mucho más frecuente ver niños malnutridos. Eso sí, no sé, yo hago control de dinero sano los viernes y por lo menos no les exagero, pero veo 14 pacientes y 4 o 5 tienen percentilo más de 97 en peso. ¿Eh? Y la mamá es igual, y el papá es igual, y el hermano es igual. ¿Mm? Entonces, tenemos pacientes con distensión abdominal, alteración en la progresión del peso, alteraciones a nivel del sistema nervioso. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Dolores por ahí que no se pueden eh, certificar con algún estudio de imágenes. Y muchas veces alteraciones en el sistema endocrinológico. Les pregunto, ¿qué piensan que puede estar alterado en el sistema endocrinológico de un paciente celíaco sin diagnóstico? ¿Qué puede tener alterado? Disculpe, doctores, me quedé sin internet. Me estoy Ah, reconectando. Sí. ok. ¿Qué puede tener alterado un paciente celíaco con alteraciones del sistema endocrinológico? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, una mujer joven que menstrua. Amenorrea. Puede tener amenorrea, puede tener polimetrorragias, ¿sí? Infertilidad. Infertilidad, tal cual. Puede tener infertilidad. Sí, señor. Es mucho más común en un hipotiroidismo, pero sí puede tener infertilidad. Alteraciones en la menstruación, infertilidad, ¿sí? Y después todos fenómenos endocrinológicos que por ahí apuntan a descartar problemas de tiroides. Intolerancia al frío, intolerancia al calor. Digo para que la pensemos un poco más abarcativa la enfermedad celíaca, no solamente pensando en algo gastrointestinal y ya está. Para meter todo en la bolsa y no olvidarnos, el Ministerio de Salud clasifica la enfermedad celíaca en varias etapas según la sintomatología. La forma típica, que es la más sintomática, se da en niños chiquititos, menores de 2 años, y son los pacientes que normalmente tienen una lesión intestinal bastante importante, ¿sí? Pensando en este aplanamiento, y muchas veces se manifiesta por diarrea crónica, ¿sí? Estos pacientes normalmente son niños que tienen poca eh, capacidad grasa, ¿sí? Muchas veces pierden proteínas, entonces tiene muchas veces esteatorrea. Y pensemos un cachito, y esto es interesantísimo, que lo razonen, así no nos olvidamos. Estos pacientes muchas veces la leche les cae mal, ¿ok? Si usted le da leche entera o descremada, y estos niños le dice, la mamá dice, sí, cuando toma leche le cae mal, para mí tiene intolerancia a la lactosa. Entonces le dan una leche deslactosada y esa leche deslactosada que la compran en el supermercado les cae un poco mejor. Entonces les pregunto, ¿un paciente celíaco es intolerante a la lactosa? ¿Siempre o no? No. ¿Por qué? Ayer en el hospital hago una pregunta y un médico dice, por más que le conteste sí o no, te va a preguntar por qué. Claro, porque a mí lo que me interesa es que haya un razonamiento. Doc, sería por la grado de contaminación de este. No, la lactosa es procesada por la lactasa, ¿se acuerdan? Sí, Sí. va ¿Y, perdiendo con el tiempo y la la lactasa qué enzima. es? Ok, la enzima, ¿qué es? ¿Tiene estructura lípida, proteica? ¿Qué tiene? ¿De qué, de qué está hecho la enzima? Proteica. Proteica, de proteínas. ¿Y el paciente absorbe proteínas? No, No. No. ¿Y tenemos mucha lactasa para procesar la lactosa? No. no. Entonces, miren lo importante de entender esto. Porque recordemos después que para hacer el diagnóstico necesito también anticuerpos, que también tienen proteínas. Y si no tengo proteínas, no tengo anticuerpos, no tengo enzimas. Estos niños normalmente, cuando hace bien la dieta, pueden empezar a tomar lácteos comunes, porque ya tienen suficiente proteína para fabricar la lactasa para procesar la lactosa. ¿Todos entendieron esto? ¿Sí o no? Sí. De acá vienen los falsos negativos de los anticuerpos. ¿Se entiende?
Bien, entonces explicamos esto a los padres. Este niño muchas veces tiene baja talla, puede tener alteraciones en la piel, muchas veces tiene, no sé, piel seca, que normalmente nosotros revisamos a un bebé y le decimos, tiene piel atópica. Bueno, ojo con la atopía y la piel seca, ¿eh? Y obviamente con muchas veces esta diarrea crónica o directamente heces con más contenido acuosa y la esteatorrea, ¿eh? Esto es lo que nosotros tenemos que indagar si empezamos a controlar a un niño, preguntarle todo esto a los papás para pensar en la posibilidad de una enfermedad celíaca. La forma atípica, que también se llama monosintomática, la diarrea suele ser menos frecuente, es mayor la edad en la cual se realiza el diagnóstico y el compromiso nutricional es de menor jerarquía, y acá viene por ahí a manifestarse más los síntomas extraintestinales. Por ejemplo, la chica que estábamos viendo en el caso clínico, ¿sí? 34 años, le hacemos un laboratorio, hemoglobina de 9,5, 9,6, ferritina baja, ferremia baja, transferrina alta, ¿sí? Te dicen, bueno, es una anemia ferropénica, es culpa de la menstruación, le ponemos hierro, le ponemos 2 meses de hierro, le volvemos a solicitar, la ferritina sigue baja, o sea que el depósito no aumentó, la ferremia sí aumentó, o sea, el hierro en sangre, y la transferrina sigue alta, o sea que acá hay algo que no está cerrando. O hice mal el diagnóstico, ¿sí? O me equivoqué en el tratamiento. Acá hay que empezar a pensar en enfermedad celíaca. Una anemia ferropénica que de alguna manera cortamos la pérdida, reapunta bastante rápido con el hierro. ¿Sí? No digo que a los 2 meses ya cortamos el tratamiento, pero los valores en el laboratorio mejoran un montón. Estos pacientes pueden tener una fatiga crónica. Doctor, estoy cansado. Yo duermo, la verdad que tampoco trabajo tanto. Pueden tener calambres, parestesias. Y no es que le vamos a dar, que ahora está de moda, magnesio y colágeno. No, chicos, estudiémoslo a ver si no tiene alguna deficiencia el paciente. La caída del cabello en las mujeres es muy frecuente. Es una pregunta bastante errónea cuando la hacemos, porque nosotros decimos, de hecho a ustedes, a las mujeres se le cae el pelo y casi todas las mujeres dicen que sí. Ahora, ¿cuánto es normal y cuánto es patológico? Si la mujer todas las veces que se baña y se lava el pelo en la ducha saca mechones de pelo, eso es patológico. De la rejilla, eso es patológico. ¿Sí? No quiero decir que encontremos siempre la causa. Capaz que la causa es estrés. Pero sí hay que descartar las patologías más frecuentes, problemas endocrinológicos como problemas de tiroides y también enfermedad celíaca. La forma silente o asintomática empezó a hacerse positiva esta parte justamente por estudios de screening, de rastreo y demás. Por ejemplo, esos grupos de riesgo que habíamos hablado. Y hay varios estudios que marcan a nivel epidemiológico que la forma silente es la forma más frecuente tanto en niños como en adolescentes y adultos. Lo que pasa es que no la pensamos, ¿sí? Por eso el ministerio dice, en vez de solicitar genes, que son muy caros y muy pocos accesibles a la población, en los grupos de riesgo lo tenemos que salir a buscar, ¿sí? Fíjense en que qué pasa si no tratamos la enfermedad celíaca. Todos los cánceres del tubo digestivo, del intestino delgado, se ven aumentados. El linfoma que ya habíamos dicho, tumores de boca, y ustedes habían dicho muy bien, el tema de la infertilidad, y todo lo que tiene que ver con la descalcificación ósea crónica, tanto la osteoporosis como fracturas óseas. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Les Sí, Doc, cuento, sí, yo tengo una duda. sí. Cuando habla de los falsos negativos de los anticuerpos, cuando estaba hablando de la leche, yo porque se tarda tanto tiempo en descubrir la enfermedad, ¿no se puede hacer un screening a cierta edad para los pacientes? Porque últimamente aumentó la prevalencia en celiaquía. Yo creo que porque por esto de que ahora se piensa más y no antes se pensaba tanto. Es una pregunta muy profunda, Damián, porque si vos haces eso como sanitarista, ¿sí? Tenés que justificar un montón
el costo-beneficio. De decir, por ejemplo, a los 2 años a todo niño le vamos a sacar sangre y le vamos a pedir anticuerpos. ¿Por qué? Por esto y por esto, por esto. Imagínate que a un niño de 2 años casi nunca lo pinchamos, por ejemplo. ¿Sí? Un niño normalmente no le sacamos sangre. No hay un estudio de screening que hagamos sanguíneo. Si bien es una patología frecuente de ver, lo que te podría llegar a decir alguien que te diga que eso está mal es decirte, mirá, si el paciente no tiene antecedentes, tiene una buena curva de crecimiento, una buena curva de peso, no estaría indicado el estudio. ¿Sí? Cada vez que nosotros ponemos algo para hacerle a toda la población, indefectiblemente, por ejemplo, no sé, de los antecedentes y demás, tiene que estar muy bien justificado. El gasto es enorme, Damián. No, no, eso lo entiendo. Lo que Sí, veo que como es muy difuso. O sea, cuando uno lo piensa ya como que hay muchos síntomas y pasó mucho tiempo ya. Y es veo que que el paso del tiempo trae enfermedades muy complicadas y graves. muy costosas también. Sí, sí, totalmente de acuerdo. El tema es que ustedes tienen que tener una formación integral del paciente. ¿Sí? Porque si vos sos un médico que está tratando una anemia y te encaprichás y en vez de decir qué raro esto, le duplicás la dosis del hierro, que lo que te estoy contando pasa, no es que es un ejemplo, ese es el problema. Si vos no estás bien formado, esto no lo vas a pensar. ¿Los anticuerpos dan falsos negativos, falsos positivos o siempre va Pa- a haber, son Ahí vamos, sensibles? ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos a los anticuerpos. Y vamos a ver qué anticuerpos solicitamos, Damián, porque hay anticuerpos que no se deberían pedir más. ¿Sí? Ahora vamos a charlar sobre eso, justamente la diapo que seguía. Ustedes estudiaron en medicina interna y lo que les voy a explicar ahora necesito que no se pierdan, porque si se pierden volvemos para atrás. Estudiaron en medicina interna que hay 3 tipos de anticuerpos para enfermedad celíaca: el antitransglutamitasa, el antiendomicio y el antigliandina. ¿Ok? Eso es lo que estudiaron ustedes, 3 anticuerpos para enfermedad celíaca. Ahora yo les dije algo interesante. Si yo no tengo proteínas, yo puedo tener un falso negativo, porque ese anticuerpo me va a dar muy bajito, no porque no tenga que dar positivo, sino porque no hay suficiente cantidad. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que yo en ese mismo laboratorio podría pedir otra cosa para ver si tengo bien esos anticuerpos o los tengo bajitos? ¿Todos me siguieron? ¿Qué puedo hacer? Porque esto es lo que plantea Damián. Perdón, ¿puedes Yo, volver a repetir? yo quiero pedir anticuerpos. Sí. Pero como habíamos dicho, si yo tengo poca producción o poca absorción de proteínas, por ahí tengo muy poca proteína, si tengo muy pocos anticuerpos y el antitransglutaminasa me dio negativo, no porque el paciente no lo tenía, la enfermedad, sino porque yo no tenía anticuerpos proteínas para fabricar esos anticuerpos. Entonces, ¿qué podría hacer yo al solicitar ese laboratorio para decir, a ver cuál es la cantidad total de esos anticuerpos? No el específico, el total para decir, ah, bueno, mira, la cantidad de proteína que tiene el paciente está bien, me quedo tranquilo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se IgA, les ocurre? IgA No total. se IgA hace total. IgA total. Bien, todos entendieron eso porque créanme que por algún motivo, seguramente por culpa mía, que no me sé explicar bien, muchas comisiones repiten este error. ¿Sí? Si yo pido solamente un anticuerpo y pido, por ejemplo, no sé, el antiendomicio de tipo IgA y no pido otra cosa, no pido IgA total, yo no puedo comparar. Todos los que están en esta clase, ¿entienden eso o no? Sí. Ok. ¿Sí? Porque ahora vamos a ver cómo solicitamos todos los anticuerpos. Pero es muy importante que hagan eso. Si ustedes me piden, por ejemplo, antitransglutaminasa de tipo IgA y me piden IgG total, está mal. Me están comparando dos cosas distintas. O sea, ¿se entiende? Si yo pido un IgG, el otro tiene que ser también IgG. Si yo pido un IgA, también tiene que ser IgA. El antiendomicio, ¿sí? De tipo IgA, que se puede pedir IgG, pero el IgA es más específico para todo lo que es gastrointestinal, les cuento, como siempre, eso no cambió, es un poquito más difícil de encontrar, pero está bueno.
¿sí? Encontrar, digamos, en el medio público. En mi caso, por ejemplo, se mandan las muestras al Hospital del Cruce o al Cuenca Cañuelas y yo tengo los dos disponibles, ¿sí? Si tendría que elegir entre el antiendomicio y el antitransglutaminasa, por efectividad y por costo, me quedo con el segundo, ¿sí? En un examen, ustedes pongan los dos, ¿eh? Porque es verdad que en el sistema público están los dos. Les va a pasar a veces que en un hospital medio chico solamente tienen uno solo. Ahora, yo pido anticuerpos antiendomicios de tipo IgA, antitransglutaminasa de tipo IgA e IgA total. ¿Se entiende? Si a mí este me da negativo y la IgA total está baja, eso es un falso negativo, por lo menos lo tengo que interpretar así. Y ahí tengo dos caminos. Pido una endoscopia digestiva alta, derivo, como dice Bani a veces, al gastroenterólogo, o también puedo pedir DQ2 o DQ8, que ese es genético. ¿Qué pasa con el antigliandina que no está acá? Muy poco efectivo, muy poco sensible y la cuantificación del anticuerpo es muy errónea, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, hasta 30 es normal, a partir de 30 es patológico, el antigliandina, dependiendo cómo se procese, me varía mucho ese valor. Entonces, actualmente queda fuera. La sensibilidad es del 95,2%. El valor predictivo positivo es del 96,9%, Damián. ¿Sabés cuánta sensibilidad tiene un hisopado de estreptococo? Digo para compararlo con algo, ¿no? Porque por ahí vos decís, che, esto está bueno, pero no es 100%. No, sé que es un montón, 96%, 97%, sé que es un montón. Del Es un montón. estreptococo, me lo había dicho la pediatra, pero no me acuerdo. Algo, no la doctora, sino cuando cursé pediatría, en Bien, consultorio. el test rápido, ¿sí? Sí, el test rápido. De estreptococo beta hemolítico tiene aproximadamente un 75%. Por eso después queda para cultivo en el caso que dé negativo, ¿sí? Ahora, como Vanina siempre dice, porque Vanina con los chicos es mucho más precavida, ¿eh? Normalmente esperamos que el especialista decida o no decida la endoscopía, ¿sí? En el adulto, ustedes pueden pedir tranquilamente la endoscopía, ¿sí? Si está bien justificada. Esa Y es les, la diferencia, tal cual, sí. esa es la diferencia. Y les cuento algo de cómo pedimos la endoscopía para que se lo lleven, tanto alta como baja. Se pone VEDA si quieren o video endoscopía digestiva alta con sedación. Y ustedes me dicen, dale Luis, ¿quién va a hacer una endoscopía sin sedación? En la guardia hacemos endoscopía sin sedación, ¿eh? Obviamente es retraumática, pero esto va a ser algo programado. La sedación la factura anestesiología y la endoscopía la factura gastroenterología. Si ustedes ponen VEDA y la mandan al privado, esa orden queda rebotada porque no pidieron la sedación, ¿eh? Por más que sea algo obvio. Y ponen el diagnóstico, ¿sí? No sé, por ejemplo, anticuerpos positivos, no sé. Podríamos pensar en que si el paciente tiene una gastritis, un reflujo, una hemorragia digestiva, o sea, pongan el diagnóstico que justifique un estudio de alta complejidad como es justamente invasivo, como es la endoscopia digestiva alta, que va con un prequirúrgico, ¿no? Con el electrocardiograma con riesgo quirúrgico y un laboratorio que tenga coagulograma. ¿Sí? Doc, perdón. Sí, sí, sí. Pensé que era baja. ¿Está bien alta es? La Alta, alta, endoscopia. alta. No, digo que la sedación va para las dos, o sea, sí, No, para no, la... yo pensé que era que se tomaba la muestra de baja, No, no alto, esta muestra es alto, duodenal. Yo también duodenal. pensé que era baja. No, no se me pierda, ¿cómo baja? No, si el colon no absorbe casi nada, ¿sí? Lo que Sí. más absorbe nosotros, fíjense, ¿se acuerdan el factor intrínseco y todo eso está todo arriba? ¿Eh? Sí, 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 está bien. Doc, ¿puedo hacer una pregunta? Yo Sí, obvio. me quedé con una duda. ¿Nosotros Ok. podemos pedir anticuerpos
¿No hace falta el sello de un gastroenterólogo? No solamente que pueden pedir, quiero que pidan, queremos que pidan. ¿Saben por qué? Y Porque a en mí me pediátrico, encanta. y en pediátrico absolutamente igual, Sí, ¿eh? O ¿sabés sea, lo no. lindo? Que te llame Celeste, la gastroenteróloga, y que te diga, Romero, me mandaste un paciente. Ah, sí, sí. Y pero vos ya le pediste todo. Sí, pero me dio negativo. Así que ya no sé qué tiene. Ahí es cuando te das Sí, cuenta que dijiste, che, lo estudié bien al paciente. ¿Se entiende? Cuando sí. vos mandás un paciente con EPOC al neumonólogo, cuando vos ya le pusiste todo el tratamiento y anduvo mal, y el neumonólogo te dice, y no, bueno, qué sé yo, habría que tramitarle el oxígeno, porque vos ya le pusiste todo. No, está bien, yo me De imagino que hecho, vos vas a hacer mira, más. mira, Luis, yo hace poquito mandé una paciente cercana a los 2 años y un poco eso fue esto que siempre hablamos de la diferencia entre interconsultar y derivar a un paciente. Hice una interconsulta con gastro, una nenita con diarrea crónica, que les diría que hoy más que diarrea es moco en las deposiciones. La verdad, una nena que no está teniendo grandes intercurrencias, no está tocando el peso, o sea, no toca la curva ponderal, pero la verdad, interconsulté porque yo ya le pedí todo. O sea, ya no, yo no digo, o sea, no sé qué, pero ya estás empezando a pensar en cosas más raras, o por lo menos a que el gastroenterólogo te diga, mirá, está correctamente estudiada, ya no hay, no fue una derivación. ¿Vieron? De alguna manera es como ojalá pudiera ser en el hospital, esto que siempre decimos con Luis que es lindo, ¿no? Uno se levanta y le decís al gastroenterólogo, haces vos la interconsulta, le decís, mirá, ya este paciente lo estudié así, algo más, se te ocurre algo más? Bueno, a veces en privado eso no lo podemos hacer, y eso es la diferencia, ¿no? Entre la derivación y la interconsulta. Entonces, la verdad que está buenísimo cuando te dicen la verdad y te llega del otro lado. No, vos sabés que la gastroenteróloga me dijo que tomemos conducta expectante, que es lo que me está pasando ahora. Veamos cómo sigue la paciente. La verdad, ya la estudiaste todo. La verdad que te sentís muy bien, ¿no? Pero en serio, porque uno lo pensó y por el paciente, porque pensaba Damián, creo que vos lo que decías recién. A veces viste, al revés, uno siente como que los tiempos, viste, como que se pierde el tiempo, ¿no? Cuando pasa esto, está bueno, porque decir, bueno, el paciente está correctamente estudiado, se hizo todo rápido, bueno, hay que ver la evolución. Sí, a ver, a mí siempre que hablamos con Vanina, por ahí la formación que ustedes van a terminar teniendo, pero es lindo que ustedes se interesen por ese paciente, ¿sí? No queremos que sean el típico médico, no, no es nada, es un H, y después terminó siendo un tromboembolismo pulmonar, cosa que literalmente es un ejemplo concreto que pasó, a tampoco decir, bueno, vamos a pedirle una resonancia magnética nuclear hecha en Marte, porque la paciente, las tomografías de la cefalea que le pedimos del cerebro dieron normales. No, no, pero sí interiorizarse, decir, che, pará, vamos a buscar a ver si yo puedo llegar al diagnóstico. Sí, porque las patologías más frecuentes las van a tener. Y esto que dice Celeste, yo puedo pedir, chicos, ustedes pueden pedir lo que quieran. Después legalmente habría que ver si no te equivocas, ¿no? Porque siempre le decimos, ustedes con su matrícula van a poder entrar a un quirófano. Y vos decís, pará, Luis, ¿cómo entrar a un quirófano? Si yo no soy cirujano. Está bien, pero la Constitución no dice que solamente puede entrar a un quirófano un cirujano, ¿se entiende? Obviamente que si ustedes entran a operar sin ser cirujano y que seguramente va a pasar algo o alguien los denuncia, a ustedes le va a ir muy mal. Pero ustedes como médicos pueden pedir siempre que esté justificado. Seguramente va a ir a auditoría y por ahí te digan, no, Celeste, no sé, vos me pusiste que el paciente tiene diarrea de una semana, no te autorizamos los anticuerpos anticeliaquía porque me pusiste diarrea de 7 días de evolución. Eso es auditoría médica. ¿Sí? Doc, ¿le puedo hacer una consulta de algo que no me quedó claro? Ok. Entonces, si yo pido los anticuerpos, ¿no? Y me dan positivo, ¿tengo que sí o sí pedir la endoscopía? ¿No es que yo puedo confirmarlo con el tema de los anticuerpos, más la Bien. clínica del paciente? Bueno, buena pregunta. Vanina, por ejemplo, es de las que quiere tener la endoscopía. Y les cuento algo particular y por qué también a veces es importante. La endoscopía te permite una clasificación de la enfermedad, cosa que los anticuerpos no te permiten. Eso es importante. También es verdad que desde después que falleció esa periodista argentina haciéndose una endoscopía, y los pacientes que más o menos recuerdan eso, la endoscopía es como mala palabra. ¿Hace falta hacer una endoscopía sí o sí? No, el tratamiento seguramente va a ser igual, ¿eh? Vos le vas a hacer la misma dieta,
Y de hecho vas a ver que después de un tiempo esos anticuerpos se van a negativizar si hace todo bien, y eso ya es otro punto para confirmar el diagnóstico. ¿Sí? Vamos a ver que hay un subsidio por enfermedad. Hoy en día los subsidios por enfermedad celíaca quiero decir, que está garantizado, no te piden sí o sí la endoscopía. Con los anticuerpos estaba bien. Hace no mucho te pedían la endoscopía. Entonces vos le decías, mirá, si vos querés cobrar este monto todos los meses, sí o sí va a haber que hacer la endoscopía. Nosotros no podemos obligar a un paciente a hacerse la endoscopía, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, vos le podés decir al paciente, mira, estaría bueno. Yo tengo pacientes celíacos que se han hecho la endoscopía y otros que no. Los que no casi siempre relatan esto que les cuento de la periodista. Lo tienen bastante en la memoria. Pero bueno, vos no podrías clasificar la enfermedad. ¿Eh? Vos Perfecto, profe, imaginate, gracias. vos imaginate que en una atrofia de vellosidades o en una hipoplasia estás hablando de una enfermedad grave, ¿sí? Que seguramente tiene una repercusión importante a nivel sistémico. Tratamiento. Y acá me apuro un cachito para no terminar tan tarde. Cuando hablamos de sí y decimos, bueno, sí, el tratamiento es la dieta y con eso estamos bien, acá hay algo que estamos desconociendo. Primero imagínense en un nene yendo a un cumpleaños con un tuppercito, 4 o 5 años, un tuppercito que va a poder comer solamente lo que tiene ahí y llega al cumpleaños con unos 30 y piquito de chicos que comen chisito, palito, panchos. La exclusión que va a tener va a ser dura. Llévenlo a otro extremo. Chico de 20 y pico de años también va a estar excluido. Y les pregunto, un paciente que hace bien la dieta, cuando come un pedacito de trigo, ¿le cae peor, igual o mejor que antes? Peor, Peor, ¿por qué? porque estás desensibilizado. Porque está desensibilizado. ¿Pero qué cambió en su sistema inmunológico? Va Estamos a de acuerdo tener que va a tener menos o más. menos, ¿Menos qué? menos IgG contra. Imagínense esto. Antes el paciente cuando estaba mal respondía con 30 soldados. ¿Sí? Ahora que está bien, en vez de responder con 30 soldados, responde con 3.000 soldados. Y acá es donde la contaminación cruzada lo tiene que entender la familia del paciente celíaco. Porque muchas familias dicen, no, che, pero él dice que le duele la panza simplemente porque, no sé, yo apoyé esto en la mesada y vino él y apoyó su comida. Claro, porque el paciente ahora está mejor y ahora sí tiene anticuerpos, porque sí tiene proteínas. Y acá viene también los pacientes que dicen, ¿sabe, doctor? Que me siento mejor, pero hasta el shampoo me hace mal. Claro, porque ahora sí va a tener una sintomatología mucho más florida ante la exposición al alérgeno. Esto se lo tienen que explicar al paciente. Porque si no, el paciente dice, no, está bien, sí, ahora no me duele tanto la panza, estoy mejor, estoy menos cansada, pero mira cómo tengo la piel, mira cómo... Claro, porque ahora vamos a tener que usar maquillajes para celíacos, muchas veces perfumes, fármacos para celíacos, antibióticos que tengan el sello, analgésicos que tengan el sello. Por eso, muchas veces se recomienda que el abordaje de un paciente celíaco sea interdisciplinario, que tenga psicología, por lo menos el primer tiempo, y que tenga una nutricionista que la tenga clara en la enfermedad celíaca. ¿Sí? Muchas veces en el hospital nutrición le enseña cómo hacer un pan casero a un celíaco, y la verdad que dicen, ah, bueno, yo pensé que no podía comerlo más, que no podía hacer más la masa en mi casa. Y después empiezan a ver todas las cosas que hay dentro de la enfermedad celíaca. Hoy en día hay góndolas enteras de alimentos para celiaquía. Antes había de una góndola un cuartito. Hoy en día hay leyes que dicen que los restaurantes tienen que tener sí o sí por lo menos un menú celíaco. Esta es la ayuda que tenemos a partir del 26 de abril del 2026, hace muy poquitito, ¿sí? Que la ayuda es de 58.560 pesos mensuales.
Esto es lo que sería lo de la ayuda, ¿sí? De la canasta básica alimentaria. Y si bien, obviamente, ustedes saben que un paquete de fideo para celíacos, a comparado a uno común, es mucho más caro, pero sí quiero que tengan en cuenta que ustedes desde la parte, desde el consultorio, podrían solicitar esta ayuda. Adjuntan un resumen de historia clínica y el estudio con el cual hicieron el diagnóstico. ¿Sí? ¿Dudas? Como médicos, ¿eh? La clase está, ¿eh? Y la de Bani también. Hay fármacos también para celíacos o hay alguno que está contraindicado. No, es que en realidad la droga pura no está contraindicada. Lo que están contraindicados son los excipientes. Así que Sí, los ahí, excipientes que están hechos, sí, está bien. sí, hay, no sé, hay ibuprofenos que ya tienen el logo, hay amoxicilina que tienen el logo. Casi todos tenés, digamos, un... A ver, los laboratorios no son tontos, se fueron apurando para que Sí, justamente sean, que normalmente no son los genéricos, son los laboratorios de primera línea. Pero sí, sí, casi todos que los tenés. está bien. ¿Sí? La leen y si tienen dudas, escriben en el foro. ¿Eh? ¿Hay muchos trabajadores acá? ¿Quién estudia y trabaja? ¿Quién es ejemplo? Yo trabajo y estudio. Yo ¿De qué también. trabajas? Me encanta saber de qué trabajan. ¿De qué Yo trabajas? también. Yo trabajo home office en una clínica de Brasil. Ok. ¿Qué más? Yo, ta- ¿Qué yo también trabajo, profe. ¿De qué? ¿De qué?